Esto es un sermón de Marco Quintana, traducido en la voz de Manny Prego. ¿Cómo convertirse en un cristiano? Alabamos al Señor en espíritu. Ahora lo haremos con la verdad, la palabra de Dios. Leeremos el libro de Hechos, capítulo 2 y otros más en el día de hoy. En nuestro estudio de las Escrituras comenzaremos con Gálatas, pero todo depende si completamos el estudio. Esto significa que tendremos que venir al próximo domingo. ¿Decepcionante? Sí, lo sé, pero creemos que el Señor quiere que enseñemos sobre el libro de Gálatas cuando terminemos este estudio. Este sermón es lo que llamo predicación de carga, es decir, que no voy a enseñar el libro entero como lo hago normalmente, sino que es un mensaje que el Señor pone en mi corazón como líder, como maestro y predicador, el cual necesitamos conocer y entender. Algo que para mí ha sido una carga es entender el tema cómo convertirse en un cristiano. Ustedes se preguntarán, ¿pero no lo somos ya? Y ciertamente espero que y oro que así sea, pero no lo daré por hecho nunca, ya que en nuestra sociedad eclesiástica existe un cristianismo cultural que no se debe confundir con el cristianismo real, el cual es sostenido por las Escrituras. Una vez mi hijo me preguntó, papá, ¿cómo con tantas iglesias y cosas diferentes, cuál es la verdad? De un niño. Dios realmente habla por medio de los niños a veces. Yo le expliqué que nosotros no inventamos la verdad, ni decimos, esta es la verdad, porque yo lo digo, o porque la iglesia lo dice. La verdad tiene que ser revelada por Dios, por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, como los beneficiarios de la verdad, tenemos que someternos y vivir de acuerdo a ella. Diría que la verdadera iglesia es la que se sostiene más cercana a las Escrituras, no importa el nombre que tenga o no en la puerta, sino cuán cercana está a la intención original de Dios en la Biblia. Y para esto tenemos un libro que lo explica muy bien, y es el libro de los Hechos. Por eso los guié hasta aquí, específicamente al capítulo número 2. Nos quedaremos aquí explicando el fundamento de cómo convertirse en un cristiano. Lo he llamado los fundamentos hacia la libertad, porque a menudo las personas que vienen a la iglesia suponiendo y creyendo ciertos temas que tan solo son enseñanzas, que la denominación sostiene y deciden creerlas, o porque el pastor le gusta tal o cual idea y se ven en la obligación de creerlo también. Muchas veces han aprendido la verdad a medias, pero no en su sentido completo. No estoy aquí para declarar que definitivamente, porque yo lo digo, sea verdad. Solo leer la Biblia como tú lo haces y llegaremos a la conclusión que Dios es quien nos dice la verdad en su palabra. Tenemos que reconocer que tenemos un fundamento para construirnos como cristianos y que nadie dice puede poner otro que el que ya está puesto, el cual nos fue dado por Dios y es Jesucristo, como nos dicen en las Escrituras. Somos edificados en nuestra fe con las enseñanzas y doctrinas que los apóstoles escribieron de acuerdo al Nuevo Testamento. No es patrística ni agustiana, no es apostólica. Viene de lo que Pedro, Santiago, Juan y Pablo escribieron, porque ellos sabían y conocían a Jesucristo. Lo vieron resucitado e inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron las Escrituras y las doctrinas.
Es por esto que nuestra fe se debe construir con las doctrinas de los apóstoles. Y esto es lo que el Nuevo Testamento nos enseña, a construir sobre un buen fundamento. Como me convertiré en un cristiano. Podrías decirle que esto es muy simple y que te vas a desconectar y quitarás tu atención hasta que llegue el momento de comunión. No lo hagas, porque esto puede ayudarte de alguna manera. Puede hacer tu fe sólida, puede hacerte ver aspectos que nunca antes habías tomado en cuenta. Puede ser que estés aferrado a creencias de las dominaciones, pero también te puede ayudar a traer más personas a Cristo. Mi oración es que cuando en tu propio corazón quede establecido, puedas ir hacia adelante, compartirlo con los demás y darles el verdadero sentido de convertirse en un cristiano y cómo llegar a serlo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre esto? Como dije anteriormente, ha habido mucha confusión porque vivimos en una sociedad eclesiástica con muchos pensamientos y conversaciones religiosas. Y es posible que hayamos recogido eso en el camino dependiendo a dónde fuimos y qué hicimos. Adoptamos el concepto de lo que era la verdad o confiamos en la persona que nos la enseñó. Es posible que nunca lo hayas estudiado, pero ¿qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Vamos a lidiar primordialmente con él, aunque nuestra fe viene y está arraigada en el Antiguo Testamento. La misma está completamente demostrada en el Nuevo Testamento, por lo que pasaremos en un tiempo aquí para ver cómo convertirse en un cristiano y cómo establecer un fundamento firme basado en el libro de los Hechos y en lo que nos enseña. No dependeremos de otro libro o de otras notas ni nada por el estilo. Solo nos basaremos en lo que dicen las Escrituras y ver si nos concuerda. Creo porque el poder del Espíritu Santo Dios nos va a revelar cosas nuevas que son verdad, que son magníficas y que nos van a equipar para ganar almas. Y las Escrituras dicen que el que gana almas es sabio. Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito el Espíritu Santo para enseñar, al igual que para escuchar. Entonces, Dios, te pedimos hoy, en fe, que nos reveles más luz, más verdad, mientras leemos tu palabra. Te pedimos de tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a la verdad. Danos más entendimiento, ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, para que podamos ser más como tú, el cual es tu propósito, Señor, que seamos como Jesús. Por favor, Señor, acércanos más a ti por medio de tu Espíritu. Manténnos cerca de Dios y que tengamos un corazón para buscar más de ti continuamente, clamándote por más de tu Espíritu y más de tu palabra. Hazla real para nosotros, Señor, y ayúdanos en lo que entendamos de ella para llevarla y ganar almas a personas que quieren y necesitan escuchar cómo obtener un fundamento firme, cómo seguir a Jesús y cómo convertirse en cristiano. Señor, pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo convertirse en un cristiano? Construyendo un fundamento firme. Podemos construir cualquier cosa, pero sin un fundamento o base firmes haríamos algo así como a la torre inclinada de Pisa, la cual es a la vista interesante, pero no por mucho tiempo más. Este ejemplo es lo que nos puede pasar cuando no tenemos un fundamento firme. Esto es importante en cualquier edificio. Se necesita un fundamento firme.
Quienes trabajan en la construcción conocen estas cosas muy bien y entienden que es lo primordial para comenzar. De hecho, se dicen que en un buen tiempo, antes de construir una estructura, establecer el fundamento o la base. A menudo, en los proyectos de construcción, se invierte un tiempo considerable para establecer el fundamento. Es como si el edificio nunca se empezará a construir, pero ellos están excavando profundamente, haciendo los cimientos. Esto tomará un poco de tiempo, pero vamos a tener un buen edificio. El libro de Hechos nos enseña algo muy interesante: el nacimiento de la iglesia. Aunque en un sentido, esta tiene su comienzo en el Antiguo Testamento. Pero la iglesia del Nuevo Testamento nace en el libro de Hechos, en el capítulo número 2. El día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar. ¿Quiénes eran ellos? Los 120 que se habían reunido, a quien el Señor les dijo en Jerusalén: quédense o esperen allí hasta que algo bien interesante les pase. Algo bien interesante va a suceder. Van a recibir poder y van a ser mis testigos. Este poder viene de Dios y es explicado en el capítulo número 1, versículo 8, y dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén. Hechos 1.8. Ellos tenían que esperar y recibir. Estas palabras son críticas. No utilizarse mucha semántica, pero es importante que recuerden estas cosas. Cosas que decimos del Evangelio, de la salvación, de la fe, del arrepentimiento, la creencia y de recibir el Espíritu Santo. Estos son términos del Nuevo Testamento. No usaré eufemismos. ¿Saben lo que es esto? Eufemismos son cosas o palabras que asumimos el significado y les damos un término. Es decir, creemos que eso es lo que significa y decimos: todos saben lo que eso o lo que significa. Y usamos términos pensando que todo el mundo lo va a entender así. Me restringiré en usar eufemismos o términos que usualmente pienso que ustedes entienden o que usamos a menudo en el cristianismo. Me restringiré a decir cosas como: reciban a Jesús en sus corazones. Esto es un eufemismo. El Nuevo Testamento no lo dice. Es sorprendente, lo sé, pero no dice eso, sino algo diferente, pero que está en relación con esto. Cuando decimos recibimos a Jesús en nuestros corazones, lo que queremos decir es que nos convertimos en cristianos y que hemos nacido de nuevo. Esto es un eufemismo. Me restringiré en decir eufemismos y utilizaré términos solamente del Nuevo Testamento, ya que de esta manera puedes ir y chequear por ti mismo si estoy loco o no, porque si yo digo algo en términos de eufemismos, dirás: ya entiendo lo que quiere decir con eso, pero seguramente no entiendas lo que quiero decir porque es un eufemismo. Ahora, si te digo lo que dice el Nuevo Testamento, tienes a dónde ir y decir: eso que dice o significa, mira, aquí está. Entonces trataré de no usarlos, aunque es muy difícil, porque la sociedad en que vivimos los utiliza muy fácilmente y asumimos que sabemos el significado, aunque nunca lo hayamos visto en la Biblia. El libro de Hechos, en el capítulo número 2, se nos dice que era el día de Pentecostés. Esta era la fiesta en que los judíos celebraban los 50 días después de la fiesta de Pascuas. Es decir, ellos contaban 50 días y llegaban a Penta,
que significa 50, contes. De hecho, es la fiesta de las semanas en el Antiguo Testamento, pero en nuestra cultura, o como se denomina bíblicamente en el Nuevo Testamento, es día de Pentecostés, 50 días, o como lo menciona en el Antiguo Testamento, 49 días más 1, el cual lo celebran agitando 2 hogazas de pan sin levadura, como ofrenda para el Señor. Era la fiesta de la cosecha. Traían los preludios porque en el Nuevo Testamento la cosecha no significa granos y maíz, sino una analogía referida a personas. La gran cosecha iba a venir y lo hizo en el libro de Hechos número 2. Entonces, nos convertimos en cristianos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de eso? La razón por la cual escogimos el libro de Hechos, y es algo importante a recordar, quizás preguntes, ¿por qué no comenzamos en los evangelios? Y es porque la mayoría de ellos se nos enseña la base del Nuevo Testamento. Nos relatan la vida de Jesucristo, su ministerio, su muerte, la resurrección y la gran comisión. Entonces, si vamos a estudiar lo que significa ser un cristiano, debemos conocer lo que pasó después de los evangelios. ¿Pero qué pasó después de esto? ¿Cómo comunicar ahora el mensaje de evangelio, el mensaje de Jesús? ¿Cómo comunicar de esto después de su muerte y la resurrección? Esto es importante porque ahora vivimos en este lado de la fila. Un ejemplo, después de la resurrección de Jesucristo hay un bautismo que es diferente al que había antes. El bautismo de Juan predicaba el arrepentimiento y él mismo decía que otro bautismo vendría en camino. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, el bautismo aparece otra vez, pero en el nombre de Jesús. Te bautizas en su muerte, en su resurrección. En los evangelios, ellos no habrían podido bautizar con este tipo de bautismo, porque Jesucristo aún no había muerto y resucitado. Otra sería la gran comisión. Ellos no podían salir a compartir el mensaje de la muerte y resurrección de Jesús porque todavía no lo había pasado, recibiendo el Espíritu Santo. En los evangelios está bien claro que ellos no podían recibir el Espíritu Santo en el sentido de como lo explica el libro de Hechos, porque Jesucristo dijo que Él aún no había sido glorificado. Aquí vemos la diferencia entre el antes y el después de la muerte y resurrección de Jesucristo. No iremos a las epístolas y ni al libro de la Revelación, porque esto pasó mucho más adelante y fue escrito para personas que ya eran cristianas. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué fue lo que pasó con las personas que no eran cristianas y luego se convirtieron en cristianas? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo lo hicieron? He aquí el libro de los Hechos que nos muestra el inicio de las iglesias, lo que los apóstoles creían, decían, cómo vivían y qué practicaban y predicaban de Jesucristo y cómo se convirtieron en cristianos. Es el libro perfecto de emular y compartir con las personas que quieren saber cómo convertirse en un cristiano, porque las epístolas fueron escritas para cristianos. El libro de la Revelación también fue escrito para cristianos, pero el libro de Hechos nos dice cómo ser cristianos. La palabra Hechos describe acción. El libro de Hechos, acción. ¿Qué hicieron? Vamos a leer lo que hicieron. En el versículo 14, Pedro se levanta con los otros 11 y alza su voz. Comienza a predicar a todos los que están en Jerusalén. Había muchos allí en ese tiempo. Millones de judíos llegaron de todas partes del mundo a una de las fiestas
que todos tenían que atender, específicamente los varones. Celebraban el día de Pentecostés. Las fiestas de las semanas celebraban que Dios le había dado la ley cuando Moisés bajó de la montaña con las leyes escritas en tablas de piedras. Y ahora Pedro se levanta y predica un gran sermón, el cual no lo leeremos todo porque estamos tratando de llegar al punto. Pero predica un sermón increíble y poderoso. En el versículo 37 dice: al oír esto, compungidos de corazón. ¿Por qué? Porque Él les dio el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es este Evangelio? ¿Cómo lo entenderían ellos en el Nuevo Testamento? Dios convertido en hombre, en la persona de Jesucristo de Nazaret. Él vive una vida perfecta en la tierra. Él cumple la ley. Él va a la cruz y muere pagando la multa por el pecado de nosotros. Cometimos por romper las leyes de Dios. Nosotros cometimos ese pecado y Dios lo puso todo sobre Él. Y Él, a cambio, nos dio su rectitud y su buena posición con Dios para que cualquier persona que tenga fe y arrepentimiento conforme a lo que Él hizo. Explicaremos lo que significa estos términos. Ellos podrían nacer de nuevo, serían una nueva creación. Y este es un gran momento en el cual hablaremos del Espíritu Santo porque tiene gran participación en la salvación. Todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por medio de la fe puedes hacer de nuevo. Esto fue lo que Pedro les predicó y les dijo: ustedes son culpables porque sabían de este Jesucristo desde que están aquí y ustedes lo traicionaron. Los judíos religiosos lo traicionaron, lo entregaron a los gentiles. Ellos son culpables de esto. Pero Pedro también les dice que Dios ya sabía que así lo harían. Fue Dios que obró para que estas cosas sucedieran, para que por medio de ellas traer la salvación a ustedes. Cuando ellos escucharon que eran culpables de pecado, culpables de lo que había pasado a Jesucristo, fueron compungidos de corazón. Entonces le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Porque parece que estamos en un gran problema con Dios. Así es, sí, están en problemas con Dios y yo también. Y Pedro les dijo que se arrepintieran y que cada uno fuera bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir a Jesucristo en sus corazones. No, lo que dice es: recibirán el regalo, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos unos términos muy importantes que recordar. Ellos tenían que creer que lo que Pedro compartía con ellos era verdad y basarse en su fe cuando dijeron: ¿qué hacemos ahora? Creemos que Jesucristo de Nazaret fue enviado por Dios, que Él pagó ese terrible precio y nosotros somos culpables por pecar contra Dios. ¿Qué hacemos? Arrepiéntense y sean bautizados. 3,000 lo fueron ese día. También dice en Hechos 2, 39-40, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos, salgan de allí, sálvense ustedes. Significa que corran al Señor, corran hacia el mensaje que les acabo de decir. Hechos 2, 41-47. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y la comunión, el partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a todas personas, y muchos prodigios y señales eran hechas
por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Este es el nacimiento de la iglesia. 3,000 personas están siendo salvadas. ¿Cómo salvaron? Por el mensaje del Evangelio, por responder a con arrepentimiento. Cuando ellos creyeron y se arrepintieron, se puede decir, ya es todo lo que se necesita hacer, ¿verdad? No, requiere seguimiento, ¿verdad? Bautícense y reciban el Espíritu Santo. Es aquí donde tenemos que ver la verdad de la salvación según las Escrituras. ¿Qué significa ser un cristiano? ¿Significa que solo me tengo que arrepentir? No solamente eso. Y muchas personas se enfocan solo en estas cosas. Creer y arrepentirse. Es verdad, pero hay que seguir. ¿Y qué pasa con el bautismo en agua? ¿Esto es parte? ¿No es así? Entonces, pastor, ¿usted quiere decir que el bautismo salva? No de la manera en que se asume que salva. Porque si enfatizo en el bautismo por sumersión, entonces sería una salvación por medio de las obras. Es decir, que tienes que hacer algo. Es una respuesta al Evangelio y la respuesta tiene que ser completa. La respuesta es: yo tengo fe, me arrepiento. Porque tengo fe, me voy a bautizar. Porque tengo fe, le voy a pedir al Señor que me envíe su Espíritu Santo y lo voy a recibir. Ahora vamos al libro de Hechos 8, porque todo continúa. Es un patrón que vemos en las Escrituras. Aquí tenemos a los samaritanos. Felipe fue hacia ellos, los cuales eran mitad gentiles y mitad judíos. Eran una mezcla, así como los asirios y otras razas. Los judíos rechazaban a los samaritanos, los aislaban y no tenían mucha comunicación con ellos. También los samaritanos rechazaban a los judíos. Esto lo podemos ver en los evangelios cuando Jesús lidió con la mujer samaritana. En esta parábola se nota una división, pero aún así el amor de Dios por ellos les hizo llegar el evangelio. En el verso 14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos habían recibido el evangelio y se habían bautizado. Felipe predicó, ellos creyeron y luego se bautizaron por sumersión. Imagínense lo que pasó después de esto. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Hechos 8:15. Aquí hay algo otra vez. Ellos creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados por sumersión en agua y el proceso aún no había terminado, ¿verdad? Tenían que recibir el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 10. Nos estamos acercando. Solo estamos comenzando el fundamento. En este capítulo no son los judíos ni los samaritanos, sino los gentiles. Tú y yo, si no somos judíos, ¿hay alguien aquí que lo sea? Yo no lo soy. Aquí Pedro no quiere ir y piensa como pensó Jonás. No quiere ir a los gentiles, pero Dios se asegura de que se vaya. Para eso le da una visión a Cornelio, un centurión gentil, en la cual escucha, manda a llamar a Pedro. Entonces, al llegar Pedro, les dijo: el Señor me dijo que tenía que venir. De esta manera comienza a predicar lo siguiente: sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel.
predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todo. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios unió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. A este Dios lo resucitó al tercer día e hizo que manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y que Dios ha designado como el juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Hechos 10, 35, 43. Pedro estaba predicando esto. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Hechos 10, 44 y 45. Ellos estaban escuchando el Evangelio, todavía no estaban bautizados por sumersión y el Espíritu Santo vino. Y la pregunta es, ¿por qué esta experiencia que ellos tuvieron es un poco diferente? La razón es porque no tienen que ver con una fórmula, sino más bien con que todo el proceso suceda. No está estipulado en una orden de paz, no, sino que la fe tiene que ser primero. Pero el hecho de que algunos primeramente se bauticen por sumersión en agua, o que reciban el Espíritu y después se sumerjan en ella, no es importante el orden. Lo necesario es el hecho de que todo pase. Entonces vemos gentiles, samaritanos, judíos, todos recibieron el Espíritu Santo. Todos fueron bautizados en agua, todos se arrepintieron de sus pecados, todos creyeron en Jesucristo. ¿Todo esto lo tengo que hacer yo? Sí. ¿Este es el patrón del Nuevo Testamento? ¿Son estos los 4 pasos hacia la libertad? ¿Son todas estas cosas lo que Dios quiere que hagamos con consecuencia de nuestra fe? Y las respuestas en los términos del Nuevo Testamento es sí, absolutamente sí. Me dirás, pastor, nunca había escuchado esto. Estoy asombrado. Yo pensaba que solo tenía que creer o que solo debía arrepentirme. Bueno, esto pasa porque hemos separado estos dos términos y algunas denominaciones solo se enfocan en uno de ellos solamente. Entonces las personas se acostumbran con un solo término. Por ejemplo, el bautismo por sumersión o el bautismo de regeneración. Y estos, por sí solos, no representan toda la verdad. Ninguno salva por sí mismo, sino que es en conjunto después de haber creído por medio de la fe puesta en Jesucristo. Y esto absolutamente y sin ninguna duda, la verdadera conversión al cristianismo, y debemos recordar que el bautismo del creyente no es que recibe cuando es un bebé. Nadie en el Nuevo Testamento fue bautizado siendo bebé, nadie. Por eso se llamó el bautismo del creyente, porque ellos creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados en agua y recibieron el Espíritu Santo. Ahora vamos a la gran comisión en Mateo 28 y veremos si esto es algo que Jesucristo les dijo que hicieran, porque si es tan importante, entonces Él lo debería haber mencionado y la respuesta es sí. De hecho,
Si hiciéramos otros estudios de los evangelios, encontrarías todas estas cosas que hemos mencionado en ellos, tales como el bautismo del Espíritu Santo, el arrepentimiento y la fe. Todo esto está escrito en los evangelios, igualmente en las epístolas. Lo que hace el libro de los Hechos es ponernos en conjunto todos los eventos reales de la vida, no solamente doctrina, sino eventos reales. Pedro sale y predica la salvación, el arrepentimiento, la fe, el bautismo y recibir el Espíritu Santo. Felipe sale a predicar y las personas dicen, ¿qué hacemos? Y él predica arrepentimiento, la fe y el bautismo y recibir el Espíritu. Pedro sale a predicar a los gentiles y les predica el tener fe, el arrepentimiento, el bautismo por medio del agua y recibir el Espíritu. Aún no llegamos a Hechos 19, pero hay otra parte allí donde Pablo les dice, ¿ustedes no han sido bautizados todavía? Y es que ellos habían creído en el mensaje, pero aún no habían sido bautizados. Tampoco habían recibido el Espíritu Santo. En algunas iglesias le dirían, ustedes están bien, sigan adelante. Pero Pablo dijo, no están sido bautizados todavía, o no, tenemos que orar por ustedes. Es como si el nacimiento no estaba completo. Ahora, yo he estado en la sala de partos. Tengo 5 hijos y he presenciado sus nacimientos. A veces hay incidentes en los partos de los bebés, situaciones tales como defectos de nacimiento que les puede afectar por mucho tiempo. Pero en los nacimientos normales pasan cosas muy bellas. Los bebés están listos para crecer y lo importante es que están vivos. ¿Están ellos vivos? Contamos los dedos de las manos, los dedos de los pies, ¿verdad? ¿Saben lo primero que dice cuando mis hijos nacieron? Y estoy de ninguna manera nos hace personas super espirituales, pero mis 5 hijos lo primero que escucharon cuando nacieron y me los entregaron, les susurré al oído, Jesucristo es el Señor. Esto fue lo primero que escucharon en este mundo y espero que lo lleven con ellos toda su vida. ¿Por qué soy alguien súper espiritual? No, yo solo quería que lo supieran. Hoy todos ellos están aquí, por cierto, alabado sea el Señor. Puede que haya funcionado, no sé. Alguien compartió un chiste conmigo diciendo que cuando todos mis hijos llegaran a la adolescencia, entonces yo tendría que ceder el puesto de pastor, porque la Biblia dice que el pastor debe tener control sobre su propia casa y no sabemos qué es lo que pasará cuando ellos lleguen a esa etapa. Tengo unos cuantos años todavía. ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Están ellos vivos? Digo esto para darles ánimos para que vayan, compartan el Evangelio y guíen a otros hacia Jesucristo. ¿Están ellos vivos? Para que ellos lo estén, tienen que pasar por estas 4 cosas. Y no es mi punto de vista, es el que Pablo, Pedro y Juan hicieron cuando conocían a las personas. ¿Has creído? Sí. ¿Has recibido? No. Vamos a recibir. Y fíjense, ¿recibir a quién? ¿Al Espíritu Santo? Qué interesante, ¿no? Nunca le dijeron, reciban a Jesucristo. Pero ¿qué dijeron de Él? Tener fe en Él y recibir el Espíritu. ¿Observaron algo? En todos los versículos que leímos, nadie dijo, abran su corazón, cierren sus ojos y recibirán a Jesucristo. Yo no me estoy burlando de quienes hacen esto, sino simplemente que esto no lo hemos visto en la Escritura. Y espero que lo hayan leído conmigo. ¿Qué dijeron entonces? Dijeron, tienen que arrepentirse, tienen que creer, tienen que ser bautizados y tienen que recibir ¿a quién? Al Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 28, 19 a 20, Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos ahora al libro de Hechos 1. Aquí está la gran comisión. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aquí vemos un énfasis en el bautismo y predicar, ayudándolos a entender el arrepentimiento y el recibir el Espíritu Santo. Estos temas también se encuentran en los evangelios y en las epístolas. Entonces, estos son los 4 temas importantes que siempre necesitamos abordar. En un primer orden, para convertirse alguien en cristiano necesita tener fe. Fe en el evangelio, fe en lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Esto es muy importante. Arrepentimiento, fe, el bautismo y recibir el Espíritu Santo. La fe o el tener fe es lo más importante, porque no puedes arrepentirse si no crees. No puedes bautizarte en agua si no crees. La obra de expiación de Jesucristo. Recuerden que les dije que es el evangelio, la muerte en la cruz, su pago y expiación por nuestros pecados, su muerte, entierro y resurrección, ya ha sido logrado completamente sin nuestra ayuda. Él lo hizo. Es muy importante que comprendan esto, porque no quiero que nadie salga de aquí pensando que les estoy enseñando que ustedes deben hacer obras para obtener la salvación. No, el pago por todo, Él absolutamente, Él lo expió completamente. Yo no puedo agregarle más a las obras de Jesús, a lo que Él hizo por mí en la cruz. Él dio su propia vida, aunque no había cometido ningún pecado. Tomó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz y pagó por ellos con su propia sangre, resucitando de la muerte 3 días después de haber sido enterrado. Resucitó de la muerte para justificarnos ante de Dios, algo que ningún hombre puede hacer, algo que ni tú ni yo podemos ganar, ni tampoco merecemos. Esto es simplemente lo que la Biblia llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La palabra gracia ha sido tan difamada y mal interpretada, es la palabra caris. El nombre de mi hija es caris. Puede ser traducida como regalo, amabilidad, favor inmerecido de Dios hacia nosotros, sin que podamos hacer algo nosotros por Él, sin tener que ganarnos nada o obrar para obtenerla. Él simplemente extiende su gracia, y por el hecho de que Jesucristo resucitó de la muerte pagando por nuestros pecados, nos reconcilió con el Padre por el medio de su muerte y resurrección. Es un regalo gratis. Él lo hizo, Él lo pagó, Él lo sufrió y murió por ti y por mí para que puedas escuchar la verdad. Escuchar lo que hizo por ti, y en esta es la parte que demanda que tú respondas a esto. Y puedes hacerlo de 2 maneras. Puedes rechazarlos o puedes creer y seguir hacia adelante. Aquí es donde entra la fe. Es como tener derecho a una herencia. Tienes derecho a esto, pero tienes que actuar, recibirlo y apropiarlo para tu vida. Jesús pagó por nuestros pecados. Aun cuando éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Cuando no le conocíamos, no creíamos en Él, no le teníamos confianza, no nos importaba, usábamos su nombre como una mala palabra o estaba en nuestros labios con blasfemias hacia Él, ¿verdad? Él aún así murió por ti porque su amor es grande. Y cuando escuchaste la verdad dijiste, wow, Jesús murió por mí,
qué bien, ahora yo estoy bien, pero no mi amigo. No es así como funciona. El Evangelio ahora te demanda que hagas esas 4 cosas de las que hablamos. ¿Se dan cuenta de que estas 4 cosas, creer, arrepentirte, bautizarte y recibir el Espíritu Santo, son todas preposiciones griegas imperativas escritas en la Biblia en griego? Originalmente son mandamientos y deberían ser leídas de esta manera. Tú necesitas arrepentirte, necesitas creer, necesitas bautizarte en agua, necesitas recibir el Espíritu Santo. Son mandamientos, no opiniones ni sugerencias. Son cosas que Dios requiere de nosotros. Él requiere que todos los hombres se arrepientan. Él ordena que todos los hombres se arrepientan. Él ordena que todos sean bautizados. Pedro dice que sean bautizados y así recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? No quiero dejar a nadie atrás. Vamos a mirar esto. Solo 2 cosas hoy: el arrepentimiento y la fe. La próxima semana veremos el bautismo en agua y el recibimiento del Espíritu Santo. Según el libro de Hechos, hay 3 formas de predicar. Ya les compartí una. Hay una forma de hacerlo que se llama kerigma, otra homilia, que anima o exhorta, otras formas de enseñar doctrina con las Escrituras, lo que dijo Jesús. Vemos 3 maneras de predicar en el libro de Hechos. Vimos una con Pedro cuando se paró y habló a las personas que no conocían al Señor y les dijo cuál es el Evangelio y lo que Jesús ha hecho por ellos, y que es necesario que respondan a este hecho. Esto es kerigma. Más tarde, en el mismo libro de Hechos, vemos a los apóstoles animando a los cristianos a que sigan viviendo la vida de un cristiano, que continúen siguiendo a Jesús y sigan crucificando su vieja vida, que sigan tomando su cruz, que sigan buscando del Señor, pidiendo por el Espíritu Santo en forma de exhortación. Después, esta es la forma didasco, es decir, las doctrinas que enseña específicamente los términos de justificación y santificación, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Estos son asuntos doctrinales o enseñanzas específicas a nuestra fe. Ellos hicieron estas cosas. Estas son las 3 formas que encontramos, y esta es la primera. Pedro dice arrepentimiento, no dice lamentar o remordimiento, porque no significan lo mismo y las personas confunden estas palabras. Lamentar, bueno, yo lo lamento muchas cosas. Lamento cosas que hice, cosas que no debía haber hecho. Estos son sentimientos de mi propia decisión. Yo lamento muchas cosas, pero esto no es arrepentimiento. Cain lamentó lo que hizo, pero nunca arregló las cosas. ¿Qué lamentó él? Él lamentó el castigo. Él dijo, tan grande el castigo en contra de mí, no lo puedo soportar. Cain nunca dijo no poder creer lo que había hecho en contra de Dios. No, él lo único que lamentó fue el castigo por sus hechos. Y muchas personas lamentan cosas de las cuales no se han arrepentido, como lamentarse por haber cometido un crimen o haber hecho esto o aquello. Estos son sentimientos de acuerdo con las decisiones que hemos tomado en el pasado, pero no es arrepentimiento. También hay personas que sienten remordimiento por cosas que hicieron diciendo, oh, no lo puedo creer. Esto es remordimiento por cosas que hicieron. He conocido personas que vivieron un tipo de vida de mucha sensualidad, fueron muy promiscuos y contagiaron ETS a otras personas, incluso a sus propios hijos, y ellos sienten remordimiento por esto, pero no se han arrepentido de lo que hicieron en contra de Dios. También nosotros hicimos cosas en contra de Dios. Recordemos al hijo pródigo
cuando regresó a sus sentidos, cuando dijo, yo he pecado en contra del cielo, yo he pecado en contra de Dios. Esto es arrepentimiento. Es cuando nos arrepentimos, cuando comenzamos a pensar que hemos pecado contra Dios. Yo he enfurecido a Dios. Yo he traído el juicio de Dios contra mi vida. Yo lo hice y necesito la gracia de Dios. Esto es lo que Pablo llama dolor de Dios. Dolor de Dios. No es lamentación o remordimiento, es arrepentimiento. Yo hice esto en contra de Dios. Yo merezco un enojo, ir a justicia, pero estoy suplicando por su gracia y tener una segunda oportunidad. Arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es algo muy importante cuando estás guiando a alguien hacia Jesucristo. ¿Qué significa la palabra metanoia? Significa un cambio de mente porque comienzas a pensar diferente. Ahora piensas, Dios es mejor que yo y soy peor de lo que pensaba. Este es el principio de un cambio de mente, porque tú y yo sabemos y debemos admitirlo, que antes de ser cristianos no pensábamos que Dios era tan bueno. Yo pensaba así, pero dirán, pastor, usted es terrible. No, tú y yo decíamos lo mismo. Si yo fuera Dios, nunca haría eso. Como un Dios que ama puede hacer eso. Si yo fuera Dios, no dejaría que estas cosas pasaran, ¿verdad? Nosotros pensamos que Dios no es razonable, que es injusto y malo. ¿Por qué deja que estas cosas pasen? Y así era nuestra mente antes de venir a Cristo. Pensábamos que Dios era malo y que nosotros no éramos tan malos, que éramos buenos verdaderamente, y que si yo fuera Dios, lo hubiera hecho de esta manera. Solo pregúntame lo que yo haría si fuera Dios. Esta era nuestra mentalidad, el cómo pensábamos antes de conocer a Dios. Más ahora pensamos dos veces. Pensamos diferente respecto a nuestro pecado, porque estos son malos delante de Dios y nuestras buenas obras tampoco nos llevarán al cielo. Es un gran cambio en la manera de pensar. Tus pecados son malos, sí lo son. La santidad de Dios y su luz penetrando absolutamente en nuestros pecados. No puedes apelar a tus buenas obras para que te lleve al cielo. Y esto es porque el libro de Isaías y Filipenses dicen sobre nuestras injusticias. En nuestro mejor día y con nuestro mejor comportamiento delante de Dios son trapos sucios. ¿Puedo ser un poco imprudente? Son como excremento humano. Oh, pastor, ¿cómo puede usted decir esto en un servicio? Pues solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pablo dice que aún nuestro mejor día es como vaciar tus intestinos y voltearte a ver lo que hay en el inodoro. Dios, yo te ofrezco esto. Nadie nunca pensaría de esta manera. Dirán, qué asco, pastor, vamos a almorzar después de esto. Pero esto es lo que la Biblia dice que hacemos cuando ofrecemos nuestras mejores obras a Dios. Dios, mira lo que dice. Tú me debes. Es como si un niño pequeño y el niño, mi hijo tiene 10 años, diría a su padre, papá, mira lo que hice. Ven para enseñarte. Y yo voy corriendo, voy a ver lo que hizo porque le estamos enseñando cómo usar el baño. Yo no quisiera ver eso, pero hizo lo que le dijimos que hiciera. Eso es bueno. Imagínese yo decirle, Dios, mira lo que hice para ti. Y las mujeres, no quiero ser imprudente y recibir un correo electrónico. Isaías nos dice que es como una toalla sanitaria que traes ante Dios. Dios, mira lo que hice. ¿No es asombroso? Y Dios no está impresionado tampoco. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento usan estas imágenes fuertes para que nunca se nos olvide. No yo, el Espíritu Santo. Lo dice para que nunca nos olvidemos
que nuestras justicia, nuestras buenas obras y nuestros mejor días son como estas dos cosas para el Señor, y que nos estamos absolutamente abandonados y perdidos si no fuera porque Él extiende su mano de gracia y nos rescata de nosotros mismos. Esto es lo que hace el arrepentimiento. El perdón requiere arrepentimiento, demanda un cambio y demanda una confesión. Si confiesas con tu boca, ¿verdad? El arrepentimiento necesita confesar el pecado. A veces guiamos a las personas al Señor, pero debemos tener mucho cuidado con esto. ¿De qué te arrepientes? ¿De mis pecados? ¿Cuáles? Tú los conoces todos. Sé un poco más específico, por favor. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos tienen que saber que ese pecado es la razón por lo cual ellos merecen ser juzgados. Porque ese pecado es la razón por la cual ellos merecen ser juzgados. Porque es ese pecado lo que los separa de Dios y necesitan adueñarse en un sentido, y que hay más pecados en sus listas. Pero ¿cuál es el pecado? Esto usualmente les molesta. Es la convicción del Espíritu Santo lo que les molesta. Estoy viviendo con mi novio y estoy viviendo con mi novia, o estoy haciendo esto o aquello. Ok, eso necesita ser confesado, necesita ser homologeo en griego. Esto es una clase de griego, perdón. Homo significa pecado y logeo significa decir lo mismo que Dios dice de ese pecado. Parece simple, ¿verdad? ¿Dios dice que esto es pecado? Sí. Dios, tú dices que esto es pecado. Lo siento, lo voy a dejar de hacer, porque esto incluye una acción, literalmente, voltearse del pecado hacia Dios en arrepentimiento. Involucra más que un cambio de mente, incluye un cambio de comportamiento, involucra pensarlo, hablarlo y actuarlo para que el arrepentimiento sea con un dolor piadoso. Mis pensamientos necesitan ser diferentes. Necesito confesar el pecado y mediante un cambio de comportamiento dejarlo atrás. ¿Saben cómo lo expuso Juan el Bautista? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué dijo que hicieran? Es un poco comediante, pero da una gran lección. Dijo, si tienen mucha ropa, entonces regálenla. Fue lo que él dijo. Si no están llenando sus libros en sus 1040 o lo que sea, se llama ahora, no sé cómo se llama ahora en sus impuestos, 1040, 1055 o lo que sea ahora, 1099. No hagan trampa con ellos. No usen la autoridad que tienen en sus trabajos o en cualquier lugar como una manera de manipular a las personas. Sean conformes con sus salarios. ¿Se imaginan traer a alguien al arrepentimiento, llevarlo a bautizarse y decirle, bien, estás arrepentido de todo esto, pero también arrepiéntete de querer más dinero en tu salario? Esto lo dijo Juan, de ser conformes con los salarios, lidiando con la codicia, ¿verdad? Y Juan el Bautista lo deja bien claro que al hacer esto era una prueba de que eran diferentes, que su comportamiento era diferente al de cuando empezaron. Pablo dice, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aun a los gentiles que debían arrepentirse y volver a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimientos. Hechos 26, 19 a 20. Debían tener pruebas de arrepentimiento por medio demostrada con acciones. Hermanas y hermanos, ¿tenemos nosotros pruebas que hemos arrepentido? ¿No es esta una pregunta genuina? ¿Podemos probar por nuestros actos que nos hemos arrepentido? Por la gracia de Dios deberíamos tenerlas. Cuando dejamos de fornicar,
de hacer drogas, de cometer adulterio, de ser tramposos en los impuestos o en cualquier cosa que dejamos de hacer, ya somos diferentes. Nuestro comportamiento cambió por creer con fe y porque nos arrepentimos. En algunos casos las personas tenemos que soltar algunas cosas, como en el libro de Hechos 19, en la ciudad del Éfeso. Aquí las personas que estaban en la brujería y ocultismo quemaron todos sus libros que valían millones de dólares. Debían quemarlos para renunciar a lo que eran. Los creyentes que estuvieron involucrados en el ocultismo, como la masonería, santería, brujería y todo ese tipo de prácticas, debían renunciar y deshacerse de todas estas cosas. Algo más profundo quizás de lo que tú y yo estábamos involucrados. Pero el libro de Hechos habla de que ellos debieron hacer esto. El arrepentimiento tiene que ser práctico y me refiero a esto, con entender lo serio que este asunto. El arrepentimiento es algo bien serio. Cuando hablo con alguien, me comunico, es algo crítico, que el temor de Dios es que el comienzo de la sabiduría. Mis amigos, mis hermanos, tenemos que temer a Dios. Debemos darnos cuenta que sin arrepentimiento pereceremos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Aquí está la palabra perderse o perecer. En el inglés es el mismo significado que la palabra perecederos. Algo que ya no es útil o no tiene buen uso para el hombre o para Dios. Que no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros sin Jesucristo estamos sin esperanza, sin el Evangelio, sin salvación. Pero cuando escuchamos el Evangelio, tenemos que volvernos a Él. Tenemos que responder a su llamada. Pero si no respondemos, la Biblia dice, ustedes perecerán por igual. Él está hablando del infierno y todos los que allí van ya no son de buen uso, están en descomposición. Como dijimos, hay que confesar los pecados específicos y acciones específicas. La fe, cuando aceptamos a Cristo y recibimos la salvación, tenemos arrepentimiento hacia Dios. Hechos 20. Ya hablamos de arrepentimiento. Aquí está la fe y la fe en Jesucristo. Esto es bien crítico. Enténdelo, porque no es fe en que Jesucristo existe. No es fe que, sino que es fe en. ¿Notan la diferencia, verdad? No es fe que, es fe en. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué estas palabras tan pequeñas son tan importantes? Porque si yo creo que Jesús existió, que Él murió y resucitó de la muerte, si yo creo que esto es cierto, esto no es fe, mis amigos. Yo tengo que creer en. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo primordial es basarse en los hechos. ¿Cuáles son los hechos? En lo que nuestra fe está basada. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Pablo dijo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras, esto es un hecho. Nadie nunca en la historia podrá cambiar este hecho. Ni tú ni yo podemos cambiar lo que pasó 2000 años atrás. El diablo no lo puede cambiar. Nadie puede cambiar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Está en la historia como una roca sólida. Nunca se podrá cambiar un hecho establecido bíblica y arqueológicamente. Tú y yo no tenemos que lidiar con esto. Esto pasó
Ahora, el cómo los interpretes es tu opción. Si fue solamente un hombre que se encontró en problemas y las cosas se pusieron muy mal para él y los romanos lo mataron, algunas personas piensan así. O quizás piensen que fue un fanático religioso que pensó en lo asombroso que sería enseñar a los demás lo que significa un sacrificio. No, mis amigos, Jesús es Dios en forma de hombre, el Dios que te creó y te dio el aire que respiras en la cruz. Tú no lo puedes cambiar y esto te lo confirma en el día de hoy. Si tu fe es en los hechos, entonces estás donde debe comenzar, no en tus sentimientos. Esto fue un evento histórico que Dios hizo por nosotros. La fe es también personal. Si fueras la única persona que hubiera pecado, y de hecho no lo eres, Jesucristo hubiera hecho todo esto solamente por ti y por mí. Aquí está porque la Biblia dice que nuestro Salvador personal, y porque es un Salvador personal, significa que es una relación personal. Es una persona en la cual confías, es una persona que conoces y con la cual hablas, es una persona la cual mantienes una relación. No es solamente historia, y aunque los hechos históricos son buenos, pero la Biblia dice que hasta el diablo sabe que de estas cosas son reales, que Jesús murió, que fue enterrado y resucitó, sabe que son verdaderas, pero el diablo no tiene una relación personal con él. Esto es la fe, es personal, es confiar en una persona y tiene que ser verbal. ¿Qué significa esto? En una relación con tu esposa, tú hablas con ella y ella habla contigo. Más de esto en otra ocasión, pero ella habla contigo y tú hablas con ella y después tú hablas con él. Tú hablas con Jesús y después hablas con otras personas. La fe es verbal. Tú hablas con Jesús y hablas de él con otras personas. Yo o conozco y hablo con él, yo lo conozco y les diré a otros de él, pero también nuestra fe es práctica. La fe sin acción está muerta. Santiago número 2. Me gusta la palabra acción, porque es la palabra que se usa, se traduce en obras, las acciones de fe. Lo que ha pasado es que hemos confundido la palabra obras como que es lo que tenemos que obrar, pero en realidad la palabra es acción. ¿Cuál es nuestra acción? Pablo dijo que somos justificados por la fe, y Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Ellos hablan de la misma idea. Es la fe la que nos justifica, pero también una fe que se pone en práctica, que se pone en acción. Si crees que en alguien se lo vas a demostrar. Les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan de Houdini? Un tipo interesante. Cruzó las cataratas del Niágara en un barril. Cuando le cruzó, la gente le gritaba: Houdini, eres sorprendente, eres el mejor, nadie puede hacer esto más que tú. Y él dijo: sí, lo hice. ¿Ustedes creyeron que yo lo hice? Sí, debimos hacerlo. ¿Creen que lo puedo hacer de nuevo? Sí. Ok, está bien. ¿Ustedes creen que lo puedo hacer? Entren al barril conmigo y después lo cruzaremos. ¿Cuántas personas tomaron esa oportunidad? No muchas. Las personas en realidad creyeron que lo podía hacer un poco, ¿verdad? Que tenían que hacer ellas probar que él lo podía hacer un poco, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer ellas para probar que en verdad él lo podía hacer? Entrar con él en el barril. No muchos lo hicieron, no muchos podían. Tenían que creer en él y tenían que entrar con él. ¿Creen ustedes en Jesucristo? Sí. Entonces entren con él, caminen con él. Esto probará que tienen fe. De otra manera son solamente palabras. De lo contrario, es justamente lo mismo que tienen un demonio, un conocimiento. Él tiene fe que afirmar los documentos. Sin conocer tu cirujano, mi esposa tuvo unas cuantas cirugías y tuve que firmar. Yo puse su vida en las manos de esa persona.
¿Quién va a hacer lo que tenga que hacer esperando que sea lo correcto? Esto es fe, tener que confiar en un cirujano que nunca conocí. Esto es confianza. Esta es la fe puesta en práctica. Les voy a preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en Jesucristo? Oh, pastor, hace años yo conocí al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste fe en Él? ¿Cuándo fue la última vez que había un riesgo involucrado? Si Él no se hace presente, me voy a caer y no lo voy a lograr. Mis amigos, esto es fe. No es un contrato sobre lo que Jesús va a hacer esto o de que Jesús es esto. Es diseñado a ser una relación en la cual tú tienes que confiar en Él. Si Él no se hace presente, entonces nos caeremos. Es una relación real, una relación verdadera. La fe es continua, ella sigue. Muchos verbos en el Nuevo Testamento están en tiempo continuo, como el verbo creer, es decir, continuar creyendo, no solamente creer. En inglés tenemos que agregarle unas palabras más para poder entender lo que significa. Romanos 1 nos dice que somos justificados por la fe y que no estamos avergonzados del Evangelio del Señor Jesucristo, porque es el poder de Dios para la salvación, para los que creen, y dice que los justos vivirán por medio de la fe y que viviremos de fe en fe. Comienza con fe y terminarás con fe. Una fe que continúa creyendo nunca es una fe inactiva, es una fe que continúa pidiendo, que sigue buscando, que sigue tocando. Pablo dijo, cuando él hablaba de su fe, él nunca regresaba al camino de Damasco. Decía que la vida que vivo ahora, la vivo por medio de la fe. Busquen la diferencia si alguien te dice, enséñame tu fe. Sabes, hace 20 años le di mi vida a Cristo en esta conferencia o en este lugar. Pablo nunca dijo esto. Él dijo, la vida que vivo ahora, hoy, esta es la fe que comparte y es que continúa. Esta es la fe que está aquí hoy, la que no sería naufraga, la fe que no se dará por vencida, la fe que nos abandonará, que no se va a ir. Es una fe continua, una fe que no se aparta de la fe verdadera en Jesucristo. Entonces, mis amigos, termino con esto. Regresemos al libro de Hechos. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Hechos 2:42. Si nosotros tenemos nuestro fundamento, si somos cristianos que acabamos de mencionar arrepentimiento y fe, veremos al bautistas y el recibimiento del Espíritu Santo la próxima semana. Estos nos dan la base como cristianos y como iglesia. ¿Qué debemos hacer? Dedicarnos continuamente a la enseñanza de los apóstoles, la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Vamos a dedicarnos continuamente a la enseñanza y devoción de hermandad. Continuamente dedicados a la comunión, que no es solamente comer, sino comunión en la mesa del Señor, como la que vamos a compartir ahora, a la mesa del Señor y a la oración. Así es como viven los creyentes. Ellos continuamente hacían esto de casa en casa. Estaban juntos en hermandad, creciendo juntos y compartiendo el Evangelio, trayendo a otros a la congregación, y al Señor agregó a los que estaban para salvación. Espero que esto nos ayude a ver la fe en el Nuevo Testamento y cómo convertirse en un cristiano. Creer, tener fe en lo que Jesucristo hizo, arrepentirse, ser bautizados en agua y recibir el Espíritu Santo. Estos 4 son todos importantes y juegan un papel en nuestra salvación, un papel muy importante, y que todos en el Nuevo Testamento que se convirtieron en cristianos
tenían estos 4. Entonces, yo oro que hoy, si alguien aquí ha creído o no se ha arrepentido o puesto su confianza en Jesucristo en una forma de relación personal, o que nunca se haya bautizado o que nunca recibió el Espíritu Santo, las Escrituras dicen: mi amigo, ¿qué esperas? ¿Qué puede hacer Dios más de lo que ya hizo? Él hizo todo y pagó por todo. La pelota está en tu cancha. Él te ha ofrecido una herencia increíble, algo que nunca te imaginarías en 1.000.000 de años, una herencia que puede ser transferida a ti. La herencia de los santos, dice Pablo, no ha sido dada si actuamos en fe y la aplicamos a nuestras vidas. Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. Oramos que nos ayudes, Dios, a entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias por el entendimiento de la fe y el arrepentimiento y el entendimiento de que el cristiano en el Nuevo Testamento debe tener arrepentimiento y fe, arrepentimiento hacia Dios y en fe en Jesucristo. Te pedimos que la próxima semana, en lo que continuamos, veremos los otros aspectos del bautismo por sumersión y el recibimiento del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.